Funciones trigonométricas. Vamos a ver el concepto. Necesitamos saber este concepto para poder avanzar y saber cómo vamos a estar manejando las funciones de leyes y de coseno y de coseno. A las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo con respecto a un ángulo agudo se les llama funciones o razones trigonométricas. En este caso funciona para un triángulo rectángulo. Muy bien. Aquí tenemos este concepto. Entonces, con base a este triángulo rectángulo, vamos a estar trabajando estas definiciones. Ya saben cuáles son las funciones trigonométricas, o al menos deben de conocerlas o tener una idea de ellas. Son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Cada una de estas tiene su respectiva fórmula. Esto funciona con respecto al ángulo que estén ustedes trabajando. ¿Ok? Si se dan cuenta, en ese triángulo rectángulo, fuera del de 90 grados, necesitamos elegir una de estos dos ángulos que tenemos aquí, ya sea alfa o beta, ¿ok? Si escogemos una de estas dos, entonces las definiciones de las funciones trigonométricas tienen su respectiva expresión, pues, trigonométrica, ¿ok? Por ejemplo, vamos a escribirlas por acá. Vamos a trabajar primero con alfa. Ok, a ver. Trabajamos primero con alfa. Aquí lo señalo. Yo creo que era una más grande. Entonces vamos a encontrar o vamos a describir cada una de las funciones trigonométricas para este ángulo. Primero, para el seno. El seno del ángulo alfa me dice que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿A qué se refiere con el cateto opuesto? Bueno, recuerden, estamos trabajando con este ángulo. El cateto, recuerden, en un triángulo rectángulo, es el lado o son los lados que se forman a partir del triángulo, del ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces, los dos lados que conforman el ángulo de 90 grados son los catetos. Y obviamente este otro es la hipotenusa. Entonces, ¿cuál va a ser el cateto opuesto? Dependiendo del ángulo que estemos trabajando, pues va a ser el cateto que se encuentra del otro lado del ángulo, o sea, hasta el otro extremo. En este caso va a ser este de aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque está hasta el otro lado de este ángulo. Entonces va a ser cateto opuesto, que tenemos representado con la letra A minúscula, entonces va a ser A minúscula entre la hipotenusa. La hipotenusa está representado con la letra C. Esto se refiere, estas letras se están refiriendo a las medidas de los lados, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos la primera. Con base a esto podemos encontrar las demás. A ver si tienen una idea de encontrar la segunda. La segunda sería coseno del ángulo. Esto es igual a ¿qué? A la razón entre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Recuerden, el adyacente es el lado, en este caso, o es el cateto que está junto al ángulo. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que sea el cateto adyacente? B. B, exactamente. Sería esta de acá, la que está junto al ángulo. Y bueno, tenemos que es cateto adyacente y la hipotenusa, o entre la hipotenusa, que es C. Ahí ya tenemos la segunda función trigonométrica. Ahora vamos con el tangente. El tangente del ángulo alfa es razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cómo quedaría con las medidas de las letras pequeñas? Recuerden, estamos con este ángulo y vamos a encontrar primero el cateto opuesto. ¿El cateto opuesto cuál es? El cateto que se encuentra al otro extremo del ángulo. ¿Cuál sería? El C. C. Cateto No, opuesto. A. A, evidentemente, el A entre el cateto adyacente, que es B. A entre B. Esto no ha cambiado, ¿eh? Sigue siendo los mismos. Ahora vamos a buscar cotangente, que se abrevia de esta manera, cot, como cot. Cot del ángulo, y es la relación que hay entre el cateto adyacente, que es la letra B, entre el cateto opuesto, que es A. Vean cómo solamente se invirtieron las
las medidas, ¿no? Y así encontramos la siguiente, secante del ángulo alfa, pues va a ser la relación que hay entre la hipotenusa, que sabemos que es C, entre el cateto adyacente, o sea, el ángulo que está junto al ángulo, que es B. Y por último tenemos el cosecante. Cosecante yo lo abrevio de esta manera, que es CSC. Del ángulo alfa, pues va a ser razón entre la hipotenusa, que es C, entre el cateto opuesto, que es el que está del otro lado, que tiene la letra A. Y ahí está. Y ahí encontramos los valores trigonométricos o las funciones trigonométricas con respecto al ángulo alfa. ¿Sí? Obviamente nos hace falta encontrar las funciones trigonométricas con respecto al ángulo B. Podemos encontrar el primero para diferenciarlo con el primero que encontramos. Ahora vamos a encontrar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero para el ángulo beta. El ángulo beta, pues sigue siendo la misma definición. Esta es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Pero vean lo siguiente. Si ahora estoy trabajando con este ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto de este ángulo, del ángulo beta? Recuerden, el cateto opuesto es el que está del otro lado. ¿Cuál le queda del otro lado? ¿Cuál cateto? B, exactamente. Vean cómo cambia con respecto al ángulo que estoy trabajando. Entonces es B entre C. Y vean, a diferencia del anterior, del ángulo alfa, el primero es la letra A, ahora el primero es la letra B. Vean cómo cambia el sentido de los catetos. Esto es porque se define de esta manera. El cateto opuesto es el que está del otro lado y el adyacente el que está junto al ángulo. Y bueno, encontramos coseno de beta. ¿Cómo quedaría, chicos? Es el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Con qué letra se identificaría? El adyacente sería A. Exactamente, el adyacente es A, el cateto que está junto al ángulo, y la hipotenusa pues no hay pierde, ¿no? Es la letra C. Luego tangente. ¿Cómo quedaría tangente? Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. B. B. Primero B. Ajá, Sobre A, ¿no? sobre A, eso es correcto. B sobre A. Cateto opuesto, que es el que está del otro lado, y el cateto adyacente, el que está junto. Cotangente, ¿cómo quedaría? Sería A sobre B. A sobre B, es correcto. Tenemos por último secante, o por últimos, secante de beta. Ahí revisen. Sería C sobre A. C sobre A, eso es correcto. Y por último, el cosecante. C sobre B. C sobre B, eso es correcto. Entonces, esta práctica fue solamente para identificar o para diferenciar que dependiendo del ángulo, las funciones trigonométricas o las razones de las funciones trigonométricas, pues son diferentes dependiendo el ángulo que se esté trabajando. Muy bien. Entonces, pues ya más o menos está clara esta idea, podemos realizar este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos, si el ángulo teta es un ángulo agudo y coseno de alfa de teta es igual a 3/4, calcula los valores de las funciones trigonométricas para teta. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero, pues dibujar el triángulo. Podemos dibujar el triángulo rectángulo y determinar el ángulo teta. Lo podemos poner en donde nosotros queramos. Obviamente donde se respete o donde deba ir el ángulo agudo, ya sea que lo pongamos aquí arriba o lo pongamos aquí abajo. ¿Ok? Eso no cambia. ¿Por qué? Porque no está como que determinado. Solamente nos están dando el ángulo y pues bueno, lo podemos colocar donde queramos.
Vamos a colocarlo en la parte de arriba, a ver qué tal sale. ¿Ok? Ahí está. Resulta que ya tenemos coseno. Coseno, según las definiciones, es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, a ver si lo captan. ¿Cuál es la medida del cateto adyacente y cuál es la medida de la hipotenusa? Va de nuevo, coseno de teta es igual a 3/4. Y yo sé que la razón del coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué me quiere decir esto? Que ya tengo las medidas de estos dos lados, solamente falta determinarlas. ¿Cuánto vale el cateto adyacente y cuánto vale la hipotenusa? El adyacente valdría 4. Recuerda que primero es cateto adyacente, que es el que iría arriba. Y luego la hipotenusa. Y Entonces luego la sería hipotenusa. 3, sería la 3. adyacente y 4 la hipotenusa. Exactamente. Y recordamos, el cateto adyacente es el ángulo o es el lado, perdón, que está junto al ángulo. Entonces, en ese caso, el 3 sería este y el 4 pues es la hipotenusa. Ahí está. Ya tenemos estas medidas, ¿no? Nos hace falta encontrar la otra medida que pues bueno, creo que sabemos cómo podemos utilizarla o cómo encontrarla, ¿no? ¿Qué otro método para encontrar la medida de un ángulo conocen de un triángulo rectángulo? A ver si se les acuerda. ¿Qué otro método podemos utilizar? No sé, profe, yo diría que le secante. No, es Bueno. prácticamente otro tema, no exactamente las funciones trigonométricas. A eso se le llama el teorema de Pitágoras, que seguramente lo han escuchado. Teorema de Pitágoras. ¿Ok? ¿Y cómo funciona esto? Pues bueno, la fórmula o la expresión que funciona para esto es c cuadrada, que es la hipotenusa, es igual a cuadrada más b cuadrada. O sea, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ok? En este caso, ¿cuál me falta encontrar? Pues vamos a decir que me hace falta encontrar la medida del cateto A. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta expresión? Pues despejar A. Dejarla completamente sola para encontrar el valor. ¿Y esto cómo es igual? Teniendo en cuenta que sé que saben los despejes, pues me queda de la siguiente manera. Va a ser la raíz de c cuadrada menos b cuadrada. ¿Ok? ¿Por qué queda de esta manera? Porque recuerden, quiero dejar completamente solo la a, entonces esta b que es positiva pasa a negativa y el cuadrado, que hay que quitarlo de la letra a, pasa como raíz y esa es raíz la que tenemos. Muy bien. Y bueno, ya teniendo esto, podemos sustituir los valores para encontrar el valor de a. ¿Esto qué va a ser igual? A es igual a el valor de c cuadrada, que es el cuadrado de la hipotenusa. ¿Cuánto vale c? Pues recordemos que la hipotenusa pues vale 4. 4 al cuadrado pues son 16. Menos el valor de b, que es el otro cateto, al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Ahí está. Resolvemos esa resta y resulta que 16 menos 9 es a... Lo tengo perdido ahorita. 7 si no me equivoco. Sí, 7. Y tengo que es raíz de 7. Raíz de 7, si observan o si tratan de sacar el raíz de 7, pues no tiene un valor exacto. Entonces, no vamos a utilizar decimales. Simplemente se va a quedar así expresado, ¿ok? Lo dejamos así expresado y resulta que a es igual a la raíz de 7. Y ya a partir de esto podemos calcular o obtener las funciones trigonométricas de este triángulo con estas medidas. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera. Vamos a hacerla más por acá. Vamos a hacer más delgado esta línea. Y resolvemos. Entonces, el seno
del ángulo teta, ya con medidas, ¿a qué va a ser igual? Recuerden, es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuánto vale el cateto opuesto del ángulo teta? Raíz de 7, Raíz de 7 entre el valor de la hipotenusa. ¿Y cuánto queda? que es 4. 4, exactamente. Y ahí empieza a tener valores, ¿ok? Y así estamos comenzando a realizar el inciso A. Inciso B, perdón, no inciso B, en coseno. Coseno, pues ya el ejercicio no los daba. Y para demostrarlo, pues es cateto adyacente que vale 3 entre la hipotenusa que vale 4. Efectivamente, claro que de ahí mismo lo sacamos, ¿verdad? Así que, pues es 3/4. Tangente. Tangente, ¿a qué va a ser igual? Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuáles son las medidas? Raíz de 7 Raíz de sobre 7 sobre 3. 3. Muy bien. Raíz de 7 sobre 3. Ok. Entonces, vamos a arrimarlo un poquito por acá. Ahí está. Espero todavía se vea. Seguimos con cotangente. Cotangente de teta, pues ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la razón que hay entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Cómo quedaría? 3 sobre la raíz de 7. 3 sobre la raíz de 7, eso es correcto. Y las últimas dos, la primera secante de teta y cosecante de teta. ¿Cuánto quedaría la primera? Sería 4 sobre 3. 4, que es la hipotenusa, sobre el cateto adyacente, que es 3. ¿Y el último? Era puesto. Es 4, que es la hipotenusa, y el cateto opuesto, que es la raíz de 7. Exactamente, 4 sobre raíz de 7. Y ahí está. Ahí ya tenemos el inciso A. Hemos calculado todas las funciones trigonométricas del ángulo teta con respecto a las medidas que tiene el triángulo. Muy bien, ahí ya tenemos el inciso A. El inciso B, ¿qué nos dice? A ver si se puede resolver. Resuelve y obtén los valores de los lados y los ángulos restantes del triángulo rectángulo. Bueno, ya tenemos la medida de los tres lados, ¿ok? Ya sabemos que A vale raíz de 7, B vale 3. Esos dos valores se los podemos asignar como queramos, no importa. Pero sabemos que el valor de C es la hipotenusa y esa vale 4, ¿ok? Esa no debería de cambiar. Ahora, ¿qué me falta encontrar? La medida de los lados y los ángulos. Bueno, sabemos que es un triángulo rectángulo. Este primero de aquí no debe haber problemas. Sabemos que es un ángulo de 90 grados, ¿ok? Para empezar. Ahí ya encontramos el primer ángulo. Ahora, ¿cómo calculamos alguno de los otros dos ángulos? Vamos a hacer con el que ya conocemos, que es el ángulo de teta, ¿no? Sí, lo voy a tener que hacer. Vamos a utilizar la función trigonométrica que el ejercicio ya nos había dado, que es coseno de 3/4. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar, porque se puede despejar, el ángulo que es teta. ¿Ok? ¿Cómo me va a quedar? Bueno, escribo toda la función primero. Coseno de teta es igual a 3/4. ¿Ok? Aquí lo tenemos. 3/4. No quiere ponerse el 4. Ahí está. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar la teta de tal manera que quede completamente sola. O sea, que el coseno se va a mandar del otro lado. Aunque no lo crean, esto se puede hacer. ¿Y cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente manera. Teta es igual al coseno inverso de 3/4. ¿Ok? Siempre que se despeje una función trigonométrica, llámese la que se llame, de las 6 que les acabo de dar, siempre va a ser la misma función, pero el inverso. Muy bien. Y bueno, ¿cómo calculamos esto? Desafortunadamente no tengo instalada la calculadora para ponérselos en pantalla, pero si tienen la calculadora a mano, tienen que hacer lo siguiente. Si tienen este tipo de calculadora, aquí se las muestro, van a presionar la tecla Shift y la tecla de seno, no, perdón, de coseno, ¿ok? La tecla de coseno que está por acá. Les va a salir
precisamente el coseno inverso, coseno de -1. Aquí lo tenemos, ahí se ve, ahí está, coseno de -1. Y entre paréntesis, así como lo describí ahí, voy a poner la fracción 3/4. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Coseno inverso de 3/4. Le voy a dar igual y me resulta que me da un valor numérico. Yo quiero el valor del ángulo que evidentemente se mide en grados. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Voy a presionar esta tecla de aquí que se encuentra debajo de la raíz, así como está con el resultado, y automáticamente el resultado que está en la pantalla de la calculadora se transforma a grados. Y en este caso tenemos que es 41 grados. 41 grados, 24 minutos. Y ahí está, ahí encontramos la medida del ángulo θ. Muy bien. Y ahora me falta encontrar el otro ángulo. Vamos a decir que se llama, no sé, ángulo X, ¿ok? ¿Cómo creen que voy a calcular ese ángulo? ¿O qué se les imagina que podemos calcular ese ángulo? Recuerden, estamos trabajando un triángulo. Ayer que estuvimos trabajando. ¿Una división? ¿Una división? No sé, profe. Claro, no sé. Tenemos la medida de dos ángulos ya, ¿no? De dos ángulos que son interiores. ¿Cómo calculo el otro? Es con... Es con el segundo caso, ¿no? Que vimos. El Que eran dos segundo, anteriores. dos interiores, pero uno exterior. Aquí estamos trabajando con alguno exterior. No, ¿verdad? La primera, ¿qué te dice? La suma de los ángulos del triángulo es igual a 180 grados. Exactamente. Y esto se cumple para cualquier triángulo, incluso para el triángulo rectángulo. Entonces, si yo sé que 180 grados es la suma de el ángulo de 90 más el ángulo que acabo de encontrar que era 41 grados, no lo escribí tan bonito ahí, 41 grados 24 minutos, más el ángulo que no conozco que vamos a llamarle X. ¿Ok? Entonces, lo único que tengo que hacer es 180 restarle los dos ángulos que conozco. Lo puedo poner de manera directa. Ahora, ¿cómo voy a restar ángulos? En la misma calculadora, ponemos el número 180 y volvemos a apretar ese ciclo o ese botón de grados. Aquí está. ¿Ok? Y ya se convierte en grados. 180 menos 90 grados, ahí lo tenemos, menos 41 grados 24 minutos. ¿Cómo escribo esto en grados y minutos? Simplemente de la misma manera con el botón de grados. Primero escribimos 41 grados, se puso 42, 41 grados, así nomás. Y luego pongo 24 y vuelvo a presionar la misma tecla de grados. Sigue saliendo el mismo símbolo, pero la calculadora lo interpreta, sabe interpretarlo, que son grados y minutos. Muy bien. Entonces ya nada más ponemos igual y ya encontramos la diferencia y el ángulo que hace falta, que son 48 grados, 36, perdón, minutos. Y listo, ya encontramos la medida de los cuatro ángulos. De los tres ángulos. Y la medida de los tres lados y además pues las funciones trigonométricas. Y ahí está. Con esto sería el primer ejercicio. Vean que solamente son encontrar valores. No estamos resolviendo ni estamos utilizando algo nuevo. Muy bien. Pues bueno, esta sería la primera ejercicio. Bien, tenemos la ley de senos. La razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo. Recordemos que ahorita ya cambiamos de triángulo, ¿ok? Ya no estamos viendo triángulos rectángulos. Y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados y los ángulos restantes, ¿ok? Pocas palabras, lo que tenemos aquí en la fórmula. Ley de senos, ¿a qué es igual? Las letras pequeñas o las letras en minúscula representan los lados
o la medida de los lados del triángulo, ¿ok? Tenemos que es A entre el seno de A mayúscula. Las letras mayúsculas que representan la medida de los ángulos, ¿ok? Hay que diferenciar esto. Y vean lo siguiente, vean cómo las letras, tanto la mayúscula como la minúscula correspondiente, por ejemplo, el ángulo A se encuentra del lado opuesto del lado A, de minúscula. Vean cómo están completamente de un lado y del otro, ¿ok? Para B ocurre lo mismo. Están prácticamente de un lado y del otro lado. Y para C, lo mismo. Están opuestos cada uno de estos lados con su respectivo ángulo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes realizan los ejercicios y vayan a formar el triángulo, vayan a dibujar el triángulo, necesitan seguir esta secuencia para poder realizar bien los ejercicios. Si los llegan a invertir o a colocar mal las letras, ya sean las medidas o los ángulos, evidentemente cuando vayan a hacerlo, los resultados no van a ser los adecuados. Entonces necesitan seguir esta secuencia. Tanto los lados como los ángulos tienen que estar uno opuesto del otro, o sea, de un lado y del otro. Muy bien. Entonces tenemos esta expresión. A entre seno de A es igual a B entre seno de B, y esto es igual a C entre seno de B. Las tres razones o las tres fracciones que tenemos aquí son completamente iguales entre sí. Para el momento de resolverlas en los ejercicios, tienen que ser por parejas, ya sea que agarremos estas dos primeras, o agarremos las dos últimas, o agarremos la primera con la tercera. Eso va a depender de los datos que tenemos. Muy bien. Ahora, nota, la ley de los senos se utiliza ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a utilizar ley de senos? Esto va a depender de los datos que tengamos. Los datos conocidos son dos lados y el ángulo opuesto de uno de ellos. Hay que tener en cuenta esto. Dos lados conocidos, vamos a decir que sea A y C, y un ángulo opuesto de ellos. Tiene que ser uno de estos lados que sean opuestos, ya sea el ángulo C mayúscula o el ángulo A mayúscula. En dado caso que tengamos estos dos y tengamos, por ejemplo, el ángulo B, que no es ningún opuesto de esto, quiere decir que a lo mejor tendremos que utilizar la ley de los cosenos, que todavía pues vamos a ver en un momento. Y un segundo punto es, los datos conocidos son dos ángulos y cualquier lado, ¿ok? Aquí no importa o no debería importar qué tipo de lado. Dos ángulos, aunque conozca yo A y B, y un ángulo, y sí, tiene que ser un ángulo opuesto de ellos. Es como acá, cualquier lado que sea opuesto de ellos. Muy bien. O no, sí puede ser cualquier lado. Ya después veremos por qué. ¿Por qué? Porque al tener dos ángulos, para calcular el otro, pues simplemente resto 180 a los otros dos ángulos y listo, ¿no? Ya calculé el otro ángulo. Bueno, con eso podemos empezar a hacer los ejercicios, ¿no? Tenemos, en un triángulo ABC se tienen las medidas mostradas en la imagen. Calcula la medida de los lados y ángulos restantes. ¿Qué tenemos? Tenemos la medida de dos ángulos y un lado. Esto cae en el caso número 2 de aquí. Quiere decir que podemos utilizar la ley de senos. Y como ya les dije, como ya tengo la medida de dos ángulos, ¿cómo calculo el tercero? Pues simplemente resto 180 menos los dos ángulos de aquí. Obviamente esto hay que expresarlo. Utilizando la propiedad 1, bueno, no hace falta poner la propiedad 1, sabemos que 180 va a ser igual al ángulo A, podemos ponerlo con letra mayúscula o bien hacer esta imagen. Esta imagen, este símbolo representa el ángulo, ¿ok? Tenemos el ángulo A más 76 grados más 42 grados. Sabemos que la suma de estos tres suma 180. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar el ángulo A? Pues simplemente restar 180 menos 76 grados menos 42 grados. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y bueno, ya instalé rapidito la calculadora. Aquí la tenemos, aquí se las presento. Esta es la calculadora. 180 grados menos 76 grados menos 42 grados.
¿A cuánto va a ser igual esto? Pues resulta que el ángulo A mide 62 grados. Ahí está, ya encontré lo primero. Ahora, ¿qué me falta encontrar? La medida de los dos lados. ¿Cómo lo voy a utilizar o cómo lo voy a encontrar? Con la relación que tenemos aquí. ¿Ok? Primero que nada, necesitamos encontrar la relación donde los datos ya los tengo. O sea, que tenga yo la medida del lado y tenga yo la medida del ángulo. ¿Esta para cuál ocurre? Ocurre para la letra B minúscula y la letra B mayúscula. Tengo la medida del lado y la medida del ángulo. Entonces, voy a utilizar esta expresión de medio y voy a escribir 15 es al seno de 42 grados y esto es igual a una de las razones en donde vaya yo a encontrar la medida de lado. Vamos a agarrar la primera, que es A. A entre el seno del ángulo A. ¿Que cuál es? La medida del ángulo A sería el valor que encontré, 62 grados. Ahí está, 62 grados. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un producto cruzado. Me va a quedar de la siguiente manera. O voy a hacer un despeje. Producto cruzado o despeje. Ya sea 15 por seno de 62 dividido entre seno de 42. Va a quedar de esa manera. Siempre. Va a ser producto cruzado. Los valores que se cruzan se van a multiplicar. 15 sobre el seno de 62. Me estoy apurando en copiarlo. Entre el seno de 42 grados. ¿Ok? Entonces, ustedes en calculadora primero multipliquen esto y luego dividan.